Buenas tardes, comunidad CENIES. El día de hoy me encuentro con la maestra María del Carmen Sagún Guardo para que nos comente y nos dé su opinión al respecto de la teoría del guardabarreras y la teoría hegemónica. Buenas tardes. Buenas De antemano tardes. le agradecemos que nos diera el tiempo para esta entrevista. Y bueno, para comenzar, me gustaría que nos diera un poco su idea de qué es la teoría del guardabarreras desde su perspectiva como maestra en ciencias de la comunicación. Muy bien. Primero habría que entender qué es para nosotros las teorías. Las teorías son posturas que nos ayudan a nosotros a poder trabajar o analizar con todos aquellos elementos con los cuales nosotros estamos inmersos. La teoría del guardabarreras es una de las primeras teorías que se fueron dando a partir del estudio de la comunicación. El guardabarreras también se le conoce como la teoría de los porteros. ¿Por qué? Porque en el guardabarreras lo que hacemos es cerrar el campo de entrada de la información hacia nosotros, igual hacia los medios. Lo que todas las noticias y la información que llega hacia una mesa de redacción, esto lo que hacen es cuando llega a la mesa de redacción, de acuerdo a la ideología y el pensamiento del periódico o del canal o de donde se esté llevando a cabo esa información, lo que hacen es seleccionarlas. Y ese 100% de noticias o información que llega a los medios de comunicación nos dan a conocer aproximadamente el 10% de toda ella. Ahí es el primer filtro que llega. Sí, llegan 50, 60, 70 noticias y nos dan a conocer a nosotros una pequeña parte de toda esa información. Muchas veces por control de la sociedad o para lograr el equilibrio o algo que vaya de acuerdo con el medio. De ahí lanzan los del 10% de la información y nosotros como receptores rechazamos toda aquella información que no nos interesa o que no llama nuestra atención, que no es de nuestro interés. Y de ese 10% que nos mandan los medios, nosotros retenemos nada más el 10%. Entonces, el guardabarrera dice qué tan informado está la sociedad. Si de ese 100 nosotros nos dan a conocer el 10 y de ese 10 nosotros retenemos el 10, estamos informados al 1% de los acontecimientos y los sucesos que pasan a nivel ya sea local, nacional o mundial. Entonces, ese es a lo que se refiere el guardabarreras. Hazte cuenta que es como los porteros que van parando aquí a noticias que no son importantes o que no necesitamos o no van de acuerdo con nuestro pensamiento, nuestra ideología. Sí. Usted mencionaba anteriormente, bueno, lo acaba de hacer, las redacciones en los medios de comunicación en México. ¿Usted qué tanto cree que están relacionado la teoría del guardabarreras sobre la redacción? Bueno, está muy relacionado. ¿Por qué? Porque en una mesa de redacción de un medio de comunicación siempre tiene un pensamiento y una ideología. Ahí viene a colación que más adelante tendrían que ver sociología en la producción de los mensajes. Cuando nosotros hablamos de la sociología de la producción de los mensajes, te dice que cuando nosotros redactamos una noticia, va desde lo más íntimo o lo más personal hasta lo más externo. No es lo mismo la forma en que tú vas a redactar una noticia a tus 18 años, 19, a los míos. No vas a ver la misma noticia de la misma forma porque tú eres hombre y yo soy mujer. Tú no has vivido lo que yo viví, pero yo no vivo lo que tú estás viviendo. Entonces, desde ahí, ya la forma de redactar es completamente diferente entre los periodistas. Por eso es que se da ese cambio generacional entre ellos. Impacta también en el momento de las noticias, de redactar una noticia, porque tienes que seguir los lineamientos y la cultura institucional, la cultura del medio de comunicación, saber si el medio de comunicación es central, es de izquierda o es de derecha. Por eso es que han tenido tanto éxito las personas que hablan en los medios digitales, porque ellos expresan sus ideas a veces sin medir cuál podría ser también el impacto que puede producir una noticia en una sociedad, ¿no? Entonces, la redacción de una noticia es fundamental porque tienes que pensar muy bien a quién se lo vas a dirigir y por qué se lo estás dirigiendo. ¿Se acuerdan del famoso paradigma de Laswell? Sí. ¿Quién dice, qué dice, en qué canal, a quién lo dice? Y sobre todo tenemos que tener que cuando redactamos, el efecto es importante. ¿Tá? Ok. Y la cultura en México, bueno, ya tenemos que la redacción se ve influida por todo el contexto que hay en la sociedad y en los medios de comunicación. Pero la cultura sobre la sociedad, en este caso mexicana, ¿considera que se ve afectada por las élites de poder? Claro. Los medios ni son buenos ni son malos.
Los medios son un instrumento o una herramienta que tienen los poseedores de los medios de producción, la gente, la élite, la gente en el poder, es la que maneja esos medios, y entonces esos medios van a repetir la ideología de esa clase dominante. ¿Por qué crees que los medios de comunicación o la cultura no permiten a las clases minoritarias hacer uso de los medios de comunicación? ¿Cuántos de esos medios consideras que son educativos, que realmente la sociedad los ve? ¿Cuántos de esos medios realmente nos dan cultura? ¿Cuál de esos medios nos educan? Pero ¿cuántos de esos medios nos entretienen? Entonces, ¿qué estamos? Somos una cultura de los medios, somos una cultura de lo digital, porque realmente no tenemos el conocimiento, la iniciativa para poder obtener esa información de primera mano, y nos dejamos ir por lo que en la cultura, culturalmente hablando, nos dicen los demás. Somos una cultura de masas. Sí, también la sociedad y la cultura, como menciona, se ve moldeada por toda esta parte de los medios de comunicación. Así es. Y eso nos podría hacer caer un poco en la teoría hegemónica. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo se ve reflejada la teoría hegemónica sobre los medios masivos de comunicación en México? Así como los medios, así como la clase del poder refleja su ideología y domina a la clase más desprotegida, así pasa con los países primermundistas, o los países superdesarrollados, o los países desarrollados, que lo que hacen es dominar a los países tercermundistas o en vías de desarrollo o desprotegidos, como quieras llamarlos, que no alcanzan a tener la cultura, que no alcanzan a tener el poder, la producción y los recursos económicos para poder confrontar a un país primermundista. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es generar un poder, dominar y no dejar que los países desprotegidos o los países tercermundistas o en vías de desarrollo crezcan, porque entonces a ellos ya no les conviene. ¿A dónde van a mandar todo aquel producto, toda aquella información que ya no es relevante para ellos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos domina a todo Latinoamérica. Sí. Entonces, Cuba fue el único que se le enfrentó, y lo que hizo Estados Unidos fue generar barreras de choque para que los países latinoamericanos no tuvieran un acercamiento real con Cuba. Al morir Fidel Castro, se empieza a ver una apertura más entre Cuba y los países latinoamericanos, y sobre todo con Estados Unidos. Entonces ya empieza a haber una pequeña apertura entre ellos. Lo que hace Estados Unidos es precisamente dominar a todos nosotros. No nos dejan entrar, no nos dejan tener, no nos dejan poseer, porque nosotros, 10 años de atraso tecnológicamente hablando, estamos con los países desarrollados. Entonces, ¿dónde van a mandar a toda su basura electrónica, sino a los países subdesarrollados? Entonces mandan de Estados Unidos hacia abajo toda esa información. La teoría hegemónica de eso se trata, de cómo los países primermundistas ejercen poder sobre los países menos poderosos. O subdesarrollados, como lo mencioné en este caso. Sí. Y bueno, para todos los que están viendo esta entrevista, sí, gracias. ¿Cuál creería usted que es la mayor evidencia de que los medios o alguna noticia en particular se está viendo afectada por estas élites de poder? Pues simplemente las cortinas de humo. Todas las cortinas de humo que los medios de comunicación manejan, y que no nomás se dan en los medios tradicionales, sino también se dan en los medios digitales. Nosotros sabemos que hay mucha infobasura también en la era digital, y la forma de manipulación de todos ellos, ¿no? Entonces, no es algo que sea exclusivo de los medios tradicionales, sino estas cortinas de humo, estos distractores, se dan en todos los medios. Tenemos el caso de artistas, tenemos el caso de niños que se mueren y que no están muertos y que nunca los vio. Buscan que, no sé, que los taxistas generan problemas, que hay muchos muertes, que hay mucho sacrificio, que hay muchos narcotráfico. Entonces nos mueven el morbo, buscan la forma de que nosotros volteemos a ver aquello que nos llama mucho la atención, y dejemos de un lado la economía, dejemos de un lado la salud, dejemos a un lado todo lo que realmente nos debería estar interesando, nos debería de interesar. Por ejemplo, tú me decías hace ratito, ¿qué pasa con la cultura? En Europa, la gente que no está de acuerdo con las alzas de precios, no lo compran, lo dejan de consumir, y se echa a perder, y pierde más el productor que nosotros, que todo lo que nos suben nosotros lo compramos. Son distractores que nos manejan. Un clásico
así, es el chupacabras. Los ovnis, que los extraterrestres, a veces forman parte de esas cortinas de humo, que nos llama más el morbo que realmente lo que debería ser nuestra cultura. Muchas gracias. Con esta pregunta nos despedimos y espero tener en el futuro la oportunidad de volverla a entrevistar. Cuando gusten y les mando saludos a todos mis niños preciosos de seguro. Muchas gracias. Gracias.